Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde en este momento nosotros ya hemos creado una base de datos en el servidor de SQL Server, base de datos que vamos a utilizar para poder almacenar toda la información respecto al sistema que nosotros estamos desarrollando. Ahora lo que prosigue es registrar datos en unas tablas por defecto que se han creado en esa base de datos al momento que nosotros realizamos la migración. Y vamos a utilizar unas tablas para poder almacenar los roles que nosotros vamos a crear y que le vamos a proporcionar a los usuarios que nosotros iremos registrando en el sistema. Bien, para esto pasemos a nuestro Visual Studio y busquemos nuestro explorador de objetos de SQL Server. Pasemos a nuestra base de datos. Bien, tengo la siguiente base de datos, tablas. Vamos a utilizar la siguiente tabla para poder almacenar los roles, ver datos. Pueden observar que esta tabla está totalmente vacía. Ahora, para poder insertar datos a esta tabla tenemos que crear un servicio para poder gestionar toda la información que nosotros almacenemos en esta tabla. Y ese servicio lo vamos a crear justamente en la siguiente clase. Pueden observar que tenemos un servicio justamente aquí. Se está creando un servicio utilizando el siguiente método que recibe como clase la clase Identity User. Con este servicio es como nosotros estamos gestionando toda la información respecto a los usuarios que nosotros registremos en nuestro sistema. Pero necesitamos otro servicio para poder gestionar toda la información de los roles que nosotros registremos en nuestro sistema. Roles que nosotros le podremos proporcionar a todos los usuarios que estemos registrando. Ahora, lo que haré será hacer lo siguiente. Voy a comentar esta parte del código para dejarlo como una referencia y vamos a modificar este servicio para poder agregar el servicio de roles, donde voy a colocar el objeto servicio de la siguiente interface que se está utilizando para poder crear la colección de servicios. Ahora, con ese objeto vamos a llamar al siguiente método agregar identity, método genérico. Ahora a este método tenemos que pasarle dos clases. La primera clase para poder crear el servicio de usuarios. Luego tenemos que pasarle una segunda clase y pueden observar que si nosotros colocamos el puntero sobre este método, nos muestra el Visual Studio los tipos de clases que recibe este método, de la clase Identity User y un objeto de la clase Identity Role. Bien, vamos a proporcionarle la segunda clase. Muy bien, he colocado la siguiente clase Identity Role. De esta forma ya hemos creado dos servicios. El servicio para administrar los usuarios y el servicio para poder administrar los roles. Ahora tenemos que proporcionarle la siguiente línea de código para poder indicarle al framework quien va a gestionar toda esa información, y nuestra base de datos será la siguiente clase que hace referencia a la base de datos que nosotros tenemos en el servidor de SQL Server. Bien, de esta forma ya tenemos completo el servicio. Ahora, lo que prosigue es crear un procedimiento para poder insertar datos a la siguiente tabla y registrar nuestros roles. Y esto lo haré en un controlador. Voy a pasar al proyecto y voy a pasar al controlador que tengo en la siguiente carpeta, al controlador Home Controller. Este procedimiento que vamos a crear es provisional, solo es para poder registrar estos roles. Y voy a crear este método después del siguiente método. A este método yo lo llamaré crear roles, va a ejecutar una tarea y va a recibir un parámetro de la siguiente interface. Ahora lo que prosigue es obtener un servicio
donde voy a crear el siguiente objeto. Le voy a asignar el parámetro de la siguiente interface para poder llamar al siguiente método y poder obtener un servicio. Y vamos a obtener un servicio de la clase IdentityRole utilizando la clase RoleManager, clase que nos permitirá administrar todos los roles que nosotros registremos en nuestro sistema. Pero tenemos código en rojo porque tenemos que importar una librería. Pueden observar la siguiente librería. Y el Visual Studio nos muestra dónde se va a agregar esa librería o este usen. Nuevamente vamos a agregar otra librería. Pueden observar la siguiente librería que se va a agregar para poder crear una dependencia de inyección. Librería que utiliza el siguiente método. Bien, de esta forma vamos a obtener un servicio utilizando el método getServicio. Vamos a obtener el servicio utilizando la clase RoleManager, que va a gestionar toda la información respecto a los roles que nosotros registremos. Y tenemos la clase IdentityRole. Si nosotros seleccionamos esta clase, clic derecho, ir a su definición, pueden observar que esta clase contiene una sobrecarga de métodos constructores. Un método constructor que no recibe ningún parámetro, pero sí tiene un método constructor que recibe un parámetro, donde nosotros vamos a pasarle el nombre de un rol. Ahora, está heredando de la clase IdentityRole genérica. Clic derecho, ir a su definición. Pueden observar los métodos y las propiedades que contiene esta clase. Estas propiedades contienen los mismos nombres de las columnas que contiene la siguiente tabla. Por este motivo se está utilizando esta clase para poder gestionar toda la información respecto a esa tabla role que tenemos en nuestra base de datos que vamos a utilizar para poder registrar nuestros roles. Ahora, este objeto es de la clase RoleManager que ahora contiene ese servicio. Ahora voy a crear un arreglo de tipo string llamado rolesName. Lo voy a inicializar con los siguientes datos, que será la colección de roles que voy a registrar en el sistema. Solo voy a manejar dos roles, administrador y user. Ustedes aquí pueden crear la colección de roles que ustedes deseen, no importando la cantidad de roles. Yo solo voy a manejar dos roles. Ahora vamos a crear un for each para poder recorrer esta colección de roles. Vamos a colocar el siguiente objeto, que es nuestro arreglo que contiene la colección de roles. Vamos a obtener cada elemento utilizando el siguiente objeto. Ahora, dentro del for each, vamos a crear una variable o el siguiente objeto, que prácticamente es un objeto de tipo bool, porque este método me va a retornar un valor verdadero o un valor falso. Se ha colocado la siguiente palabra para poder indicarle al método creaRole que tiene que esperar a este método que realice la tarea, porque este método va a ejecutar una tarea que será verificar si el rol que nosotros estamos obteniendo de la siguiente colección de datos utilizando el for each ya está registrado en la tabla role. Ahora, una vez que finalice la tarea este método, el método creaRole podrá continuar ejecutando su procedimiento. Ahora, se ha colocado la palabra await, luego el siguiente objeto que contiene el servicio. Podemos llamar al siguiente método para poder verificar los roles que le vamos a proporcionar utilizando el siguiente objeto. Se va a verificar el rol que está en el siguiente objeto, que bien sea administrador y user. Se va a verificar si ese rol ya está registrado en la tabla role. Si está registrado en la tabla role, este método me va a devolver un valor verdadero y se va a almacenar en el siguiente objeto. Pero si el rol que le estamos proporcionando no está registrado en la tabla role, este método me va a devolver un valor falso. Ahora vamos a crear una condición donde vamos a evaluar la siguiente variable. Y vamos a utilizar el operador de negación para poder negar el resultado que contenga la siguiente variable. Si esta variable contiene el valor de verdadero, prácticamente es como si fuera un valor falso. Pero si contiene el valor falso, es como si fuera un valor verdadero. Y es la opción que nosotros necesitamos. Si este método nos devuelve un valor falso, es porque el rol no está registrado. Bien,
y vamos a negar ese resultado para que podamos entrar al procedimiento de esta condición. Donde lo que haremos será nuevamente colocar la palabra await para poder indicarle al método que se sincronice con el siguiente método y que tiene que esperarlo hasta que ejecute su tarea. Donde vamos a colocar el siguiente objeto para poder llamar al método crearRole. Este método recibe como parámetro un objeto de la clase IdentityRole y le vamos a pasar la instancia de la clase IdentityRole, y a esta clase vamos a pasarle como parámetro el rol que contenga el siguiente objeto. Tal como les mencioné anteriormente, que esta clase contiene dos métodos constructores, un método constructor que no recibe un parámetro y un método constructor que sí recibe un parámetro, que es el nombre del rol. Bien, vamos a utilizar ese método constructor, le pasamos el nombre del rol para poder crear ese rol en la siguiente tabla, en la tabla role que nosotros tenemos en nuestra base de datos. De esta forma nosotros ya tenemos el siguiente método o procedimiento para poder registrar los roles en esta tabla. Claro, todo será de acuerdo a la colección de roles que ustedes estén creando. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando ASP.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.